Bien, buenas noches, bienvenidos. El tema de esta noche, el temor a la muerte. Vamos a ver qué nos dice. Esto está en el libro El cielo y el infierno, primera parte, capítulo 2, que es parte del Pentateuco de la doctrina, ¿no? De la codificación de Kardec. Veamos. Nos dice: cuando dejamos la tierra, ¿a dónde vamos? ¿En qué nos convertimos? ¿Estaremos mejor o peor de lo que estamos ahora aquí? ¿Existiremos o no? ¿Seguiremos o desapareceremos? ¿Ser o no ser? Tal es la alternativa. Ser para siempre o no ser nunca más. El todo o la nada. ¿Viviremos eternamente o se acabará todo para siempre? Son todas estas interrogantes, ¿no? Vale la pena reflexionar acerca de esto. Para aquel que no cree en nada, nosotros tenemos una convicción, pero hay personas que no creen en nada, los materialistas, ateos, ¿no? Para aquel que no cree en nada, ¿qué necesidad habría de esforzarnos para ser mejores? ¿No? O sea, si tú no crees en nada, ¿para qué te vas a esforzar? Si después no hay nada, ¿no? Para reprimir nuestras pasiones, para ilustrar nuestro espíritu. Si de todo eso no se recogiera fruto alguno, y sobre todo si pensáramos que mañana tal vez ya no nos servirá nada de eso en absoluto, entonces es el que no cree en nada, ¿no? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué voy a seguir tal o cual o creer en tal o cual lo que me dicen? Si yo todo lo pongo en duda, no creo, entonces esto es para los escépticos, ¿no? Muchas veces tienen este tipo de reflexiones, de pensamiento, de filosofía. Y nos dice: debido a la incredulidad del hombre, este concentra forzosamente todos sus pensamientos en la vida presente, lo que lo lleva a pensar en sí mismo por encima de todo. Es pues el más poderoso incentivo del egoísmo, que lo lleva a concluir: gocemos mientras estamos aquí, gocemos lo más posible, pues con la muerte todo se acaba. Gocemos deprisa, porque no sabemos por cuánto tiempo estaremos vivos. Gocemos a pesar de todo, cada cual para sí mismo. La felicidad en este mundo le pertenece al más astuto, ¿no? Al que quiere lograr algo y no hay principios. O sea, esto es, digamos, una mentalidad materialista, ¿no? Por las cosas materiales. Ahora, nosotros sabemos que podemos divertirnos, sí. Podemos viajar, sí. Podemos tener dinero, por supuesto. Eso no es que sea malo. O sea, ¿qué nos dice siempre la doctrina? ¿Qué es lo que está mal? Los excesos, ¿no? Siempre los excesos y los apegos. Entonces, cuando el hombre es incrédulo, y eso es lo que estamos viendo ahora en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿no? Vemos mucho. Los gobernantes, los que están en el poder, no solo aquí, a nivel mundial, es todo para beneficio propio, ¿no? Porque no tienen perspectiva de una vida futura, todo es aquí en este plano material y aquí todo se acaba. Entonces hay que sacar provecho lo más que se pueda, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Estamos analizando varios puntos de vista. Ahora, a los que sí creen en la inmortalidad del alma, ¿a qué se debe que todavía hayan
tantos que se encuentran apegados a las cosas de la tierra y sienten tan grande temor a la muerte, ya no estamos en la parte del materialista puro, que no cree en nada. Hay una idea de que continuamos vivos al otro lado, que somos inmortales, que continuamos, la vida no acaba. Pero sin embargo, hay mucha gente que tiene temor por los apegos a los seres queridos, a sus cosas, a sus propiedades, sus cosas materiales. Y nos dice, el temor a la muerte es un efecto de la sabiduría, de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación. Siempre hay un temor, ¿no? Porque estás vivo y quieres continuar vivo. Igual con tus seres queridos, no quieres que se vayan, ¿no? Quieres tenerlos, aunque de repente están mal, pero quieres conservarlos, tenerlos ahí, sin darnos cuenta de que eso es egoísmo. Entonces, instinto de conservación es común a todos los seres vivientes. Este instinto de conservación es necesario mientras que el hombre no esté bastantemente enterado de las condiciones de la vida futura. Tengamos en cuenta en qué nivel evolutivo estamos. Sabemos, ¿no es cierto?, que no estamos muy adelantados. Sabemos que hay mundos más evolucionados, más avanzados que nuestro planeta, donde inclusive se acuerdan de sus vidas pasadas. No significa ningún trauma. Y la muerte no significa tampoco ningún trauma, porque es tan natural nacer y renacer. Pero nosotros todavía aquí hay mucho temor, ¿no? Incertidumbre, el apego, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos, o la mayoría no están bastante enterados de cómo es la vida en el otro plano, en el plano invisible, la vida futura, ¿no? Cuando salimos del cuerpo? Por eso, para los pueblos primitivos, el porvenir solo es una vaga intuición, más tarde una sencilla esperanza y después una certeza, pero todavía neutralizada por un secreto apego a la vida corporal, ¿no? En lo que estamos ahora. Ahora, para liberarse del temor a la muerte, hay que contemplar a esta desde el verdadero punto de vista, es decir, haber penetrado con el pensamiento en el mundo espiritual, haberse formado del porvenir una idea lo más exacta posible, lo que manifiesta el espíritu encarnado, cierto desarrollo, cierta aptitud para desembarazarse de la materia. O sea, cuando nosotros empezamos en este camino, sobre todo, a estudiar la vida, cómo es la vida en el mundo espiritual, como que va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, ¿no? Dice, para aquellos que no están lo suficientemente adelantados, la vida material es preferible a la vida espiritual, porque no la conocen, porque no tienen una idea mínima de lo que es la vida espiritual. Y piensan que esto es todo. Dado que el hombre se apega a lo exterior, solo distingue la vida del cuerpo, mientras que la vida real, en verdad, reside en el alma, ¿no? Este cuerpo es temporal. Solo nos sirve para cada encarnación, para venir a pasar las pruebas que necesitamos. Cuando el cuerpo muere, todo le parece perdido y se desespera. Hasta hay quienes se quedan apegados a su cuerpo, ¿no? Están en las tumbas apegados, porque están con miedo, no saben qué hay al otro lado, y ese apego a lo material los hace sufrir más.
¿no? Porque inclusive hay quienes se quedan en este plano con nosotros, ¿no? Pensando que continúan vivos, no cayeron en cuenta. ¿Por qué? Porque no se acercaron a la espiritualidad, ¿no? No se preocuparon en pensar que la muerte es parte de la vida, es natural, ¿no? Entonces, cuando hay ese conocimiento uno se siente pleno, libre. Pero continuemos. ¿Por qué es el miedo a la muerte? Nos dice, el miedo a la muerte proviene, por consiguiente, de una noción incompleta acerca de la vida futura, aunque también pone en evidencia la necesidad de vivir y el temor de que la destrucción del cuerpo constituya el fin de todo. Ese miedo es provocado por el secreto deseo de la supervivencia del alma, velado todavía por la incertidumbre. No está claro, ¿no? Para muchos no está claro, hay dudas, ¿no? Se preguntan, ¿será o no será? Para los incrédulos la vida futura es una idea vaga que constituye más una probabilidad. Puede ser, no es una certeza absoluta. Y se preguntan, si no fuese así, el presente es lo que vemos, ocupémonos de ello, como los científicos, ¿no? El físico es lo que se puede comprobar, más allá no hay. Entonces se dedican a la vida presente, a la vida material, se ocupan de ello. Y ya lo otro llegará en su momento. ¿Qué dicen inclusive los que no creyentes, el panteísmo, que nos instruye acá la doctrina? Dice, somos energía y cuando el cuerpo físico muere, regresamos al universo y nos fundimos con la energía del universo. Desaparecemos. Esa es una filosofía, ¿me entienden? Los no creyentes, hasta los ateos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿qué objeto tendría la vida si fuese así? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué las pruebas? Si vamos a desaparecer y no vamos a dejar nada, no vamos a trascender, ¿no? Entonces, para nosotros ya eso no cabe, porque nosotros comprendemos perfectamente la inmortalidad del alma, ¿no? Otra causa del apego a las cosas terrenales es la impresión que conservan de las enseñanzas de la niñez. Esto también para algunas creencias, algunos credos, es fuerte. ¿Qué nos han enseñado, no? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué va a pasar si nos portamos bien, si nos portamos mal? ¿Qué va a pasar cuando nos llegue la muerte? El tema del castigo eterno en el infierno es nada consolador. Nada consolador, porque nos dicen que nos vamos al fuego eterno. Acordémonos que Jesús hablaba en parábolas, hablaba con ejemplos y de manera figurativa. Entonces él se refería al infierno para que un poquito mover las conciencias, estamos hablando hace más de 2000 años, para crear un poco de temor tal vez y la gente pues se retraiga de lo que está haciendo, que no es correcto, ¿no? Si no hacemos las cosas bien, te vas al infierno por la eternidad. Por otro lado, o sea, acá nos dicen, ¿no? Es una eterna tortura, llamas eternas, por errores que se han cometido una vez. Porque si ya no regresamos más a otra experiencia reencarnatoria, en una sola existencia, nos equivocamos una y ya nos vamos al infierno. Condenados de por vida. O nos vamos a tocar el arpa en una nube, sentados,
a costado de Dios Padre, así nos han dicho, así nos han enseñado. Por otro lado, las almas lánguidas del purgatorio aguardan su liberación por las peticiones de los vivos y no mediante esfuerzos que hacen ellos mismos para su propio progreso. O sea, también la idea de orar por las almas del purgatorio para que sean liberadas. O sea, todo es ajeno, que oren por mí, que hagan. ¿Y yo qué hago? Para mí. ¿Yo qué hago para mí mismo? Nada. Y eso sabemos nosotros que no es así. Y por encima los elegidos que gozan de una beatitud contemplativa eterna, y así nos lo muestran las pinturas, ¿no? Entonces, o nos vamos eternamente al sufrimiento, qué aburrido sería estar así sentados, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Menos mal que la doctrina nos instruye de manera muy distinta, ¿no? Que nos da paz y tranquilidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está el purgatorio realmente? Para que esas almas encuentren el progreso, encuentren los medios para progresar. Ah, perfecto. Esa es la respuesta. Este es el purgatorio. Porque aquí estamos con un pie para acá y para el otro lado. O sea, o vamos a sufrir o vamos a gozar, ¿no? De la bondad, de la luz, de la felicidad eterna. Y de nosotros va a depender que hagamos los esfuerzos para ganarnos ese cielo, ¿no? Y no este sufrimiento. Al margen de que la doctrina nos enseña que las penas eternas no existen. Todo es pasajero. ¿No es eso consolador realmente para no tener miedo a la muerte? Seguimos. Cuesta creer que por el solo hecho de haber recibido el bautizo, el ignorante se encuentre en el mismo nivel del hombre que alcanzó, luego de largos años de esfuerzo, el más alto grado de ciencia y moralidad. Los iguala, ¿no? O sea, si eres bautizado, entonces eres salvo porque has recibido a Jesús. ¿Y qué hay de ti? O sea, ¿qué hay de tu trabajo personal para tu superación propia, ¿no? Para crecer, como se dice, las dos alitas, ¿no? La ciencia y la moral. Hay que alcanzar, ser mejores. Y como dice el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Otros piensan en su fuero interior que una vez asegurado su porvenir mediante el cumplimiento de ciertas fórmulas o con donaciones póstumas que de nada lo privan, en vida no dono nada porque tengo que gozarlo yo, pero una vez que yo me vaya dono esto para acá, dono... Entonces, ¿de qué me estoy privando? ¿Qué sacrificio estoy haciendo? Ninguno, ¿no? Pero hay quienes piensan así, ¿no? Será superfluo imponerse sacrificios o cualquier molestia en beneficio del prójimo. Así piensan las masas poco esclarecidas. Es por eso que poco o nada les importa continuar con los apegos, el egoísmo, ¿no? De los bienes de la tierra. Los dos grandes flagelos, ¿no? De la humanidad. Orgullo y egoísmo. Eso sí, debemos tenerle miedo a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo, que no vencemos, no a la muerte, porque la muerte es la liberación del alma. Pero ¿a dónde vamos a ir?
va a depender de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, una vez un señor me dijo que en el último momento de tu existencia, próximo a la muerte, si te conviertes a Jesús, ya eres salvo. Entonces, esa es una parte de que tú te conviertas o te arrepientas y te acerques a Jesús. Es una parte, es la primera, que es el arrepentimiento. Pero faltan dos, que nosotros lo sabemos, ¿no? La expiación y el rescate. Si no, de nada vale las formas. Estas son formas. Esto es un ejemplo de tantos que los credos han ido formando de la vida del Maestro Jesús, ¿no? De la última cena han sacado la misa, la comunión, la confesión. Muy bien. ¿De qué vale que nos confesemos y comulguemos si nosotros aquí no cambiamos? ¿Qué es importante? ¿Las formas exteriores o lo interior? ¿No? Como hay un evangelio, ¿no? Manos no lavadas. Cuando lo critican al Maestro Jesús porque no se lavó las manos, ¿qué les dice él? No hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, vayamos al fondo y no a las formas. Eso es lo que la doctrina nos enseña, nos esclarece, ¿no? Entonces, hay que tenerle miedo al no querer cambiar. Yo soy así soy y punto. No, podemos cambiar. De nosotros depende hacer nuestra transformación interior. ¿Qué más nos dice para terminar esta segunda parte? La partida hacia el mundo espiritual está acompañada por los lamentos de los deudos, como si una inmensa desgracia hubiera caído sobre los muertos. Se les dice un eterno adiós, como si no se los volviera a ver nunca más. Yo lo veo, un dolor terrible. El hecho de saber que ellos no están muertos, que la vida sigue, el hecho de saber que nos vamos a reencontrar y que inclusive nos podemos comunicar, es consolador. Pero para aquellos que cierran a esas creencias y se cierran en su forma bueno, en lo que se les enseñó desde niños, sufren más, se sufre más. Qué desgracia, se dice, era tan joven, tenía un futuro brillante. No saben qué será su plan reencarnatorio, que le tocaba vivir tantos años, ¿no? Y que la vida es un pestañear. ¿Qué es la vida? Un pestañear. El hombre dejará esos prejuicios a medida que tenga una idea más sensata de la vida espiritual. Inclusive, algunos credos construyen una barrera infranqueable al declarar que se han roto los vínculos y que es imposible cualquier tipo de comunicación, haciendo la separación eterna. Inclusive condenan la comunicación, ¿no? No se debe hablar con los muertos. No están muertos, están vivos al otro lado y ellos también nos extrañan. Y las comunicaciones se dan y son muy consoladoras, muy consoladoras. Entonces, bueno, vamos viendo. ¿Por qué los espíritas no temen a la muerte? O no debemos temer a la muerte. Nosotros que estamos estudiando esta doctrina, este evangelio ahora. La doctrina espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir, la vida futura
ya no es una hipótesis, una probabilidad tal vez, es una realidad. El estado de las almas después de la muerte es el resultado de la observación. ¿Quién es el responsable de habernos traído la doctrina espírita? Allan Kardec, el codificador, que se dedicó a la observación de los fenómenos, a codificar todos los mensajes recibidos del mundo espiritual. Mensajes maravillosos. El velo se ha descorrido. El mundo espiritual se nos aparece en la plenitud de su realidad práctica. No fueron los hombres quienes los descubrieron mediante el esfuerzo de una concepción ingeniosa, sino los mismos habitantes de ese mundo que vienen a describirnos su situación. Ellos mismos dijeron, a través de los golpes, de los movimientos, de las manifestaciones, se manifestaron, valga la redundancia, para decir, existimos, aquí estamos. Y queremos darles mensajes. Mensajes para la humanidad. Y gracias a Kardec se codificó todas las comunicaciones y se sacaron los 5 libros, el libro de los espíritus, que es el libro, la columna vertebral de la doctrina, que nos habla de la vida al otro lado, de la vida material, ¿no? Porque ¿qué son los espíritus? No son seres creados aparte, extraordinarios. Son las almas de los hombres que vivieron en la tierra y que ahora se comunican. Así nos pasará cuando dejemos la carne y queramos comunicarnos igual, porque también queremos comunicarnos con nuestros seres queridos. Por esa causa, los espíritas enfrentan la muerte con calma y se muestran serenos en sus últimos momentos sobre la tierra. Ya no solo los consuela la esperanza. Por ejemplo, acá está el paciente prácticamente en su lecho de muerte. Está desencarnado. Acá está su espíritu reencontrándose con los familiares, con los amigos, porque nosotros cuando venimos en una experiencia reencarnatoria dejamos amigos. No solo dejamos parientes, dejamos amigos, que ellos también velan por nosotros, nos ayudan, nos aconsejan por la intuición. Y muchas veces ellos vienen a recibirnos cuando nos toca partir. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente, aunque en mejores condiciones, y la aguardan con la misma confianza con que aguardan la salida del sol después de una noche tormentosa. No es más que la liberación, dejar el cuerpo, porque el alma se constriñe en el cuerpo físico, que es muy limitante. Se libera. Los motivos de esa confianza provienen de los hechos que han presenciado y de la concordancia de esos hechos con la lógica, con la justicia y la bondad de Dios, así como con las aspiraciones íntimas del hombre. ¿Qué aspiramos? A ser mejores. ¿Qué aspiramos? A ser felices. Queremos estar bien, queremos ser felices. Y cuando partamos de este mundo material, queremos estar bien al otro lado. Y sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué se puede tener miedo a la muerte? De repente si hemos hecho algo malo, si no hemos saneado las cosas, si no hemos buscado la reconciliación, el perdón, el acercamiento, la reparación de los daños que podamos haber hecho. Estamos a tiempo, ¿no? Hagamos nuestro trabajo. Y la muerte vendrá como dormirse, como dice Rivaldo, con toda naturalidad.
Si tú te levantas de tu cama, quieres abrir tu ventana y no puedes, es porque ya desencarnaste. Así de simple. Y no nos quedemos apegados a las cosas, ¿no? Vivamos cada día, vivamos nuestro momento bien. Como decía San Agustín. ¿Qué nos decía San Agustín? Revisa tu día antes de dormir. Si algo has hecho mal, lo corriges al día siguiente. Entonces, vivamos así, ¿no? Para estar con la conciencia en paz. Para los espíritas, el alma no es una abstracción. Tiene un cuerpo etéreo que hace de ella un ser definido. ¿Cuál es ese cuerpo etéreo? El perispíritu, muy bien, los alumnos. El perispíritu. Capaz de ser concebido y abarcado con el pensamiento, lo que ya es mucho para fijar las ideas sobre su individualidad, sus aptitudes y sus percepciones. Somos seres individuales. No nos fusionamos ni con el universo, ni con las estrellas. Somos espíritus inmortales, viviendo una experiencia reencarnatoria, que venimos a pasar lo que nos corresponde, porque inclusive lo hemos aprobado y acordado en la patria espiritual, ¿no? Entonces, todo cambia con esta concepción, con esta doctrina. El recuerdo de nuestros seres queridos reposa sobre algo real en vez de hallarse perdidos en las profundidades del espacio. Están alrededor nuestro, puesto que el mundo corporal y el espiritual se relacionan de manera perpetua y se asisten recíprocamente. Así es, y lo estamos estudiando y lo vemos, ¿no? Nos acompaña. Acá está también desencarnando. ¿Y quién viene? Un ser querido que viene y está en la espiritualidad. Nunca estamos solos, ¿eh? Podemos a veces desencarnar sin ningún pariente encarnado ahí, pero siempre estamos así. Estamos acompañados, ¿no? Aquí salimos, estamos observando. Entonces, es una realidad. Como ya no se admite la duda acerca del porvenir, el miedo a la muerte pierde su razón de ser. El espírita encara la muerte a sangre fría, la ve venir como una liberación, pues se trata de la puerta de la vida y no de la nada, porque hay un mundo espiritual al otro lado. Y todo eso va a depender de nuestro esclarecimiento, ¿sí? De nuestro esclarecimiento para no estar divagando aquí, deambulando, que me voy al trabajo y me voy a la casa y no me doy cuenta de que ya no estoy. Entonces, si estamos bien esclarecidos y el estudio asiduo de la doctrina nos ayuda muchísimo, inclusive a pasar ese umbral, lo vamos a pasar más rápido en la medida en que seamos más esclarecidos. Es el regreso a la patria espiritual, que es la verdadera vida. Porque la verdadera vida no es aquí. Aquí venimos a pasar el examen de 80 añitos, 90 añitos, si es que nos toca vivir así, y si no, 30, 40, lo que nos toque. ¿De acuerdo? A cómo la espiritualidad superior ve qué es lo que nos conviene. Por eso a veces desencarnan niños, jóvenes de 30, 40 años, y dicen, tenía toda una vida por delante. No sabemos. Ya le tocaba. Era su plan. Uno se queda con ese dolor. Pero cuando uno tiene este conocimiento, deja ir. Dejar ir, no apegarse tampoco, porque ese apego también ellos lo sufren, ¿no?
les afecta. La verdadera vida es la patria espiritual. Acá venimos solo un instante. ¿Qué es una vida? Un pestañear. En lo infinito del tiempo, de los miles de millones de años que estamos. ¿Qué es un 80? Un pestañear, un día. Acá venimos a pasar nuestras pruebas, expiaciones que hemos aceptado antes de renacer, si estamos esclarecidos. Pero si no, cuanto más atrasados somos, venimos obligados. Pero que tenemos que venir, porque esa es la grandeza de Dios, de su infinita bondad y justicia. Porque no nos vamos a las penas eternas por nuestros errores. Nos dice, eso es temporal. Tienes otra oportunidad. Y aquí estamos. No desaprovechemos esta oportunidad. Hagamos las paces, perdonemos, pidamos perdón, hagamos las cosas correctamente, sembremos el bien, seamos solidarios, todo lo que decían las lecturas anteriores. Pensemos en la muerte como parte de la vida, sin apegos. Entonces vamos cambiando nuestra visión de la vida. Porque somos administradores temporales de los bienes materiales que tenemos. La casa que tenemos, si tenemos auto, si tenemos un cargo, una jefatura, tenemos subordinados. Todo es temporal y todas son pruebas. A ver cómo estamos manejándonos, cómo nos estamos portando como jefes, cómo nos estamos portando como subordinados. Todo eso nos van a dar. Vamos a rendir cuenta. Y vamos a rendir cuenta si hemos hecho bien o no, cuánto hemos ayudado o no. No importa el credo. No importa el credo, las formas. Vayamos siempre al fondo de la enseñanza para ser mejores personas, mejores seres humanos. Toda religión será buena en la medida en que sus seguidores, sus fieles, sean mejores personas. ¿Y qué sucede con las muertes violentas? Ley de causa y efecto. El que tiene una muerte violenta, algo pasó en el ayer, propició tal vez una muerte violenta, una guerra, estuvo en una guerra, al frente. Pero allí no hay forma, o sea, ahí no va a estar consciente de repente que está muerto, ¿no? Es probable que no lo sepa. Puede que no, hay que orar mucho. Por eso nosotros, es lo bonito también aquí, oramos por los encarnados y los desencarnados. Porque muchos están por aquí deambulando. Entonces, para que caigan en cuenta de su situación, su nueva situación, y partan a la patria espiritual, donde ahí también son esclarecidos, porque se sigue estudiando, ¿no? Entonces, y allá se aprende más que acá, porque estás libre de tu cuerpo físico, que a veces impide, ¿no? Impide escuchar, oír bien, comprender, etc. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte es parte de la vida. Puede haber un resquicio, un resquemor. Pongan sus cosas en orden. Poner las cosas en orden, en cualquier momento partimos y nos comunicaremos, porque las comunicaciones están. Entonces, es parte de la vida. Es seguir vivos en el otro plano, al otro lado de la vida. ¿Sí? Muy bien, si tienen alguna pregunta.